Yo me quiero quedar con algunas cosas de los ponentes anteriores, con un concepto que también uso del doctor Quintero, que es el buenismo. Es decir, esto tenemos que usarlo también, lo voy a usar en mi ponencia. Tenemos que hacer algo más y no simplemente esperar a que pase el tiempo en muchas situaciones. Con lo último que acaba de decir el doctor Tony Ramos sobre las oportunidades. Efectivamente, tenemos muchas experiencias de pacientes que mejoran de forma espectacular y de sacar suspensos, todo pasan a sobresalientes. Nosotros tenemos un premio nacional en su categoría de literatura. Es decir, yo creo que todas esas experiencias las tenemos nosotros y también me quiero quedar con lo que ha dicho el doctor Javier San Sebastián, que es un trastorno que lleva ya mucho tiempo y gente como él, el doctor Mulas, que están aquí, pues llevan mucho tiempo tratándolo y ahora está cobrando una actualidad y necesitamos actualizarnos porque es un problema de primer nivel para el que no estábamos preparados a nivel de currículum de formación, quiero decir, simplemente en nuestra carrera. Voy a hablar un poco menos entonces de la parte de protocolos y un poquito más de los itinerarios y de las funciones de los diversos profesionales implicados. Esta parte es la más conflictiva, digámoslo así, en la que pueden volar tomates, ¿no? Porque realmente lo interesante sería que cada uno de los profesionales implicados pues, se pusiera aquí en este lado de la mesa, hiciera una crítica de las cosas que se hacen bien y los que se hacen mal desde cada uno de los profesionales. Pero bueno, en este caso me ha tocado a mí y lo que usaré será una encuesta que hicimos una vez en uno de los cursos que organizamos en el Hospital Alcorcón, que suele ser ahí por diciembre, y que está muy orientado al mundo también de la educación, de la psicopedagogía, de la psicología. Ya han visto por presentación antes que efectivamente yo tengo un poco los pies, ¿no? en varios de estos sitios y hablaremos un poco de consensos, los generales, muy basados en la evidencia, que es un nivel en el que nos gusta obviamente movernos, y algunos más locales, más discutibles, ya que esta charla que tengo que exponer tiene cierto componente más discutible, más con componentes de gestión y, por tanto, de política sanitaria, ¿no? Ya vemos el volumen de asistencia es muy alto y, por tanto, esto nos está inundando. La comorbilidad es altísima y esto implica a muchísimos profesionales y, por tanto, el tratamiento empieza a ser complejo porque tienen que intervenir psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, educadores, profesores, debido a precisamente a esta alta comorbilidad. Entonces, estas dos primeras líneas son claves. El volumen es altísimo. Como ha dicho el doctor Tony Ramos, el tratamiento están infratratados. Desde luego, hay problemas de sobrediagnóstico, de gente que no sabe diagnosticar, y de infradiagnóstico, que es el que hemos tenido de siempre. Ahora estamos teniendo también de sobrediagnóstico. La comunicación entre personas es muy necesaria. Tenemos los medios, pero realmente pues, los medios sobre todo electrónicos, correo electrónico, pero no lo usamos. En hospitales como el mío, en el que todo, absolutamente, hasta el pedir los permisos para irse de vacaciones se hace por medio electrónico, pues es una cosa que es algo normal, pero yo entiendo que hay muchos sitios en los que ni los sistemas a veces funcionan, ¿no? Es un constante problema, ¿no? Bueno, también hay problemas a nivel, vamos a saltarnos a la última fase, un poco de si, a veces hay quien piensa, esa última frase es un poco provocadora, de que los servicios así desorganizados, cada uno a su aire, no deja de producir una cierta heterogeneidad gris y un cierto nivel medio versus un servicio muy organizado en el que si te toca un buen organizador es blanco todo, si te toca un mal organizador es todo negro, ¿vale? Y la jerarquía puede llevar esos problemas. Hay varias guías, vamos a pasarla rápidamente. Está la de los pediatras, es un consenso multidisciplinar muy enfocado al pediatra que quiere ver TDAH y realmente pues es un pediatra obviamente voluntarista, interesado en el TDAH e implicado, pero no todos pueden estar en este nivel, ¿vale? Entonces vemos el algoritmo de derivación que ellos proponen. Es un algoritmo, aquí sí que creo que me tengo que levantar un poquito rápidamente, que nos servirá un poco de base para otros, pues en el que vemos que el pediatra está en el centro de la asistencia y es el que hace el diagnóstico, ¿vale? En otros algoritmos que vamos a ver no estamos de acuerdo con eso, ¿vale? Si se puede hacer un diagnóstico de sospecha, pero no de confirmación. Bueno, si no hay sugerencia o si hay
bueno, pues se sale casi del sistema y si el diagnóstico se confirma, pues se valoran problemas asociados y ya se deriva a este recurso que se considera más valioso dentro del sistema público de la neuropediatría o del psiquiatra, ¿vale? De alguna manera también este algoritmo está adaptado a las necesidades del sistema. Cuando se ve un algoritmo, se está viendo, ahí es el punto de vista del paciente, el paciente quiere que le vea el experto. Es el punto de vista del gestor, el gestor si tiene un recurso valioso como lo va a poner detrás y va a filtrar por delante. Es el punto de vista del que está interesado en ver pacientes, entonces quiere estar muy delante. Entonces, los algoritmos hay que verlos así también. Entonces, bueno, este es un tipo de algoritmo, ¿vale? Que lo ha hecho, pues, ya veis que Maximino, que es un amigo de todos, pues ha hecho este consenso. La guía española que ha comentado el doctor Toni Ramos, y como la ha comentado, yo creo que la podemos ir saltando, pero veremos que hay puntos de coincidencia en lo psicológico como tratamiento conductual, lo pedagógico, los niveles, etcétera. Yo creo que la ha comentado él suficientemente. Cuando comentamos la guía NICE, cuando uno se mete en la página web, hay 100 variantes, ¿no? La guía NICE completa y las guías resumidas, ¿no? Nosotros vamos a mirar un poco esta guía resumida en el que el algoritmo cambia. Me voy a levantar otra vez. El algoritmo cambia y lo que vemos es que hay un filtraje según gravedad y ese filtraje se le carga la responsabilidad al médico de atención primaria, de tal manera que si es grave, preescolar, no responde o está simplemente medicado. Desde el momento que en el Reino Unido, donde yo también me he formado durante 6 o 7 meses en el Instituto de Psiquiatría, medicación quema, ya tiene que ir al especialista, no puede ser visto por cualquiera. Entonces, si está medicado simplemente ya se le deriva especializada. Y si estamos en estos grados de grave o no responde, también. El resto se intenta hacer una psicoeducación grupal. Tiene unos programas específicos para hacer psicoeducación grupal. ¿Que responde? Fijaros qué cosa más rara ocurre. No lo dan de alta y adiós muy buenas. Le siguen. Curioso, ¿no? ¿Vale? Por si acaso recae, ¿no? Nosotros nos lavaríamos las manos y decimos uno menos, ¿vale? No responde a este programa, ya se empieza a pensar en especializada, ¿vale? Y según el programa de tratamiento se divide en padres, se hace un tratamiento grupal, todo ahí se considera obviamente que lo grupal tiene un nivel de evidencia casi similar a lo individual y es económicamente ratio beneficio-riesgo rentable. O al niño se le puede hacer programas individuales, que siempre son del mismo tipo, psicoeducación como primero, cognitivo-conductual y habilidades sociales, que sin embargo no hemos visto en los niveles de evidencia que esté, pero ahí está, en los programas de la guía NICE del Reino Unido. Que no responde y sigue siendo moderado por lo menos, o incluso grave, ya se le da fármacos, ¿vale? Es una guía en la que para llegar al fármaco y para llegar al especialista, pues hay que estar mal. Desde luego, vamos a saltar también un poco esto. Ellos llaman SENCO a lo que nosotros llamamos EPEPS. No hay que hacer screening universal, ¿vale? Se deriva. Bueno, es un poco lo que hemos... Todo esto lo vamos a saltar porque es lo que está en el algoritmo, ¿vale? Pero resaltar un poco lo que está en rojo simplemente, que no se hace diagnóstico ni tratamiento farmacológico en el médico de atención primaria. Eso lo tienen ellos a gala para el TDAH. Bueno, consideran servicios de especializada tanto los de pediatría neurológica como los de psiquiatría infantil como una cosa que en algún momento nosotros tendremos que desarrollar, que son los centros específicos para ver TDAH, ¿vale? Para que no nos ocurra lo que nos ha ocurrido con los trastornos de alimentación, que cuando pasaron a la vida adulta, pues aquello se perdió y se montó un lío, ¿no? ¿Vale? Preescolar. Bueno, ya veis un poco que fundamentalmente los preescolares intentan evitar medicación. Y bueno, y los escolares, lo que hemos comentado del algoritmo, no vamos a marear con muchas diapositivas. ¿Vale? Sin embargo, en el TDAH de adulto ya no se lían la manta a la cabeza. Al TDAH de adulto lo medican. ¿Veis ahí el asterisco? Me voy a volver. Tratamiento. Psicoeducación y todas esas cosas que hemos dicho, nada. Fármacos. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Para unas cosas sí, para otras no. Son preguntas abiertas. Hay otro grupo en el que yo participé, que es el consenso para el TDAH. Se trataba de hacer
un proyecto no muy ambicioso, en el sentido de hacer una guía que pudiera ser de consenso, está publicada en la revista Tecnología, y que pudiera ser usada a un nivel local y de una forma muy sencilla para hacer otras guías adaptadas al terreno, ¿de acuerdo? Es decir, no intentar hacer algo excesivamente complicado o difícil de entender, ¿no? Se revisaron, por supuesto, todas las guías que hay publicadas, que veis que son muchísimas, hay muchos puntos de vista. Y, bueno, realmente se fue casi cambiando hasta las comas. Aquí lo que se ve rápidamente, vamos a hacer, es que se dicen obviedades en la parte de introducción, pero obviedades que cada una llevó una discusión, cada palabrita llevó esto casi 12 horas de discusión, ¿vale? El TDAH pues, requiere de esos síntomas, ¿vale? A ver si no puedo hacer puntero desde aquí, ¿no? No voy a poder hacer. Bueno, requiere los síntomas que veis en el primer párrafo, que unos son más hiperactivos, que otros son menos, ¿vale? Que los síntomas se pueden solapar y que, lo más importante, voy a hacer resalte solamente en lo que está en rojo, el diagnóstico diferencial ha de ser cuidadoso. Es fácil hacer un diagnóstico por encima y pasar de la comorbilidad, ¿vale? Por eso decimos que tiene que hacer un especialista experto. El diagnóstico requiere entrevista de clínica y también informes, ¿vale? Por tanto, todos esos profesionales que influyen. Los test no sustituyen, pero complementan. Y hay casos en los que se dice cuándo hace falta y cuándo no, pruebas complementarias, ¿no? Por ejemplo, el condicional. Tengo un poco mucho. ¿Vale? Los trastornos comórbidos, ¿vale? La valoración médica, cuándo se ha de hacer, ¿vale? Porque eso no está claro en general. Y el diagnóstico y flujo de pacientes, que es lo que estamos tratando aquí, es que ha de ser por un médico con experiencia, al menos un abordaje psicoeducativo. El tratamiento en primaria ha de ser con protocolos coordinados, con atención especializada. Eso es lo más esencial. A nivel de derivación especializada, pues han de ser, vemos aquí un poco el algoritmo, cambia un poco. Y lo que vemos es que según la gravedad, pues se esperan 10 semanas o, si es grave, se deriva directamente al especialista, que es el que decide, que confirma el diagnóstico, inicia y ajusta el tratamiento, hace una comorbilidad, deriva y hace los seguimientos. El tratamiento es individualizado e interdisciplinar y ha de involucrar al menos a colegios y padres. La combinación es el tratamiento de elección, ¿vale? Y, bueno, y aquí vemos si alguien quiere más. Bueno, programas de formación, obviamente son necesarios, pero no hay programas de formación y son necesarios. Y si habláramos de los profesionales, vamos a saltar un poco esta parte por el tiempo para intentar ganar algo. Bueno, estos son todos los que hay involucrados, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Los psiquiatras son muy polivalentes, podrían hacer terapias, pueden dar medicamentos, pueden hacer tratamientos. En realidad, muchos renuncian a la parte de psicoterapias por el tiempo disponible, pero creemos que son uno de los dos especialistas que tiene que confirmar el diagnóstico, y la comorbilidad psiquiátrica es algo muy específico de los psiquiatras. Podrían hacer psicoterapia, yo digo que a veces por el tiempo no se hace tanto. Hay un manejo, podrían hacer también un manejo de escalas y test. Pueden sospechar, pero no confirmar los trastornos de aprendizaje que requieren ir al psicopedagógico a hacer las escalas adecuadas. Y son la llave de derivaciones concertadas a tercer nivel como hospitales de día. Y tienen posibilidad de hacer seguimiento en vida adulta, aunque a veces no se hace. Las contras, pues curiosamente, hay muchos psiquiatras que no creen en el TDAH. Hay una heterogeneidad en la conceptualización y el diagnóstico, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los neurólogos pediatras. La selección de los casos es que al final nos caen los más graves, con lo cual perpetúa nuestro estigma de que el psiquiatra va a lo peor. Y eso es un problema, porque en las ruedas de derivaciones veis que al final nos cae lo comórbido, lo que tiene un problema de conducta, etc. Bueno, los psicólogos tenemos más en la parte de contras, ¿no? Más heterogeneidad todavía que nosotros. Tienen esos perfiles y filtros de derivación que a veces a los médicos nos irritan, porque nosotros, al principio, todo lo que nos llega tenemos que verlo, y los psicólogos pues te dicen que es un perfil o que no. Eso, por un lado, es un pro y un contra. Veis que está en los dos lados. Por otro lado, les permite manejar mejor el tiempo, seleccionar mejores pacientes, hacer mejores terapias. A nivel de neurólogos, pues veis que los pros son que son más homogéneos, pueden confirmar el diagnóstico, descartan neurología pediátrica,
Están problemas de limitación en lo que son las terapias psicológicas, necesitan de apoyos de psicólogos y hay el problema que tienen de escaso número, comparado todavía más con los psiquiatras, ¿no? Y a nivel de psicopedagogos, el problema que vemos es que están abrumados por el volumen de trabajo que tienen muchas presiones por parte de la familia que las tienen muy cercanas, hay mucho cambio en los profesionales en estos ámbitos de trabajo y hay todavía también bastante heterogeneidad en la formación. Sin embargo, son los que pueden confirmar y tratar el trastorno de aprendizaje. Los enfermeros en algunas situaciones se usan en grupos psicoeducativos, que es nuestra tabla de salvación, digámoslo así, si tuviéramos que estar a pedir su ayuda. Y los logopedas, la verdad que la experiencia siempre es buena con ellos, son muy sensibles al efecto multiplicativo de terapia más de tratamiento más terapia farmacológica. Y nosotros, precisamente intentando, estoy acabando ya, el buscar, ¿no?, consensos locales, pues nosotros hicimos esta guía en su día, que ahora ya está desactualizada, pero se puede bajar en la página web que veis ahí haciendo doble clic, porque esta empresa hizo un ERE y dejó de editar este volumen. Y veis que en la parte de colaboradores pues han intervenido desde psicopedagogos, psicólogos, neuropediatras, ¿vale? Ver es creer, siempre se suele poner esta diapositiva porque hay que verlo, ¿no? Es decir, si alguien tiene la letra del niño de arriba en octubre y en marzo, probablemente, en este caso creo recordar, casi sin intervención psicológica, tiene la de abajo, es que esto funciona. Y en nuestra rueda de derivación, la que usamos nosotros, le hemos añadido, como veis en la derecha, el tutor de caso, ¿vale? Es decir, a veces está en tantos sitios que hace falta que alguien haga un seguimiento. ¿Dónde está? ¿Está visto? No sé qué. Alguien tiene que estar haciendo de tutor de caso. Por tanto, el trabajo debe ser multidisciplinar, como hemos dicho, trabajo en equipo, coordinado, con funciones definidas. Es decir, cada uno hace lo que mejor sabe hacer, no todo el mundo de todo. Coordinación, yo creo que ha de ser a nivel local, es muy difícil hacer un consenso a nivel nacional. Según grado, según comorbilidad, tutor, si hay multiprofesionales, cualquiera puede ser tutor, no tiene por qué ser un especialista concreto, el abordaje de toda la familia y que se pueda hacer seguimiento en la vida adulta. Creo que más o menos corriendo hemos recuperado algo del tiempo perdido.